¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Estamos arrancando un nuevo programa, esto es Una Luz en el Camino. En el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de la vida después de la muerte. ¿Y vos qué pensás al respecto? ¿Crees que hay algo más allá después de la muerte? ¿Por qué? ¿Crees que esta manera de pensar impacta en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional? Bueno, quédate con nosotros porque en el programa de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema, también con una entrevista que tendrá Rodrigo con Ciro, que tiene mucho para contarnos acerca de este tema que estaremos compartiendo en el capítulo de hoy. Y como siempre te proponemos aquí desde el programa un material, un obsequio, un regalo que simplemente para tenerlo tenés que comunicarte con nosotros al 11 50 02 54 54. Estás viendo allí el número en pantalla. Se trata de esta guía de lectura de la Biblia totalmente gratuita. 20 temas que sin lugar a dudas serán una herramienta para tu vida espiritual, para tu vida emocional. Podés comunicarte ahora mismo con nosotros. Y ahora sí, entonces presentamos a quien es el orador de nuestro programa, aquí el licenciado Rodrigo Arias. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Ale. ¿Todo bien? Verte bien, bien. ¿Vos? Bueno, un placer, la verdad que muy bien. Contento de estar compartiendo un nuevo programa. Sí, ¿Y qué tema? Nuevamente un tema que genera distintas sensaciones, distintas reacciones. No sé, personalmente a vos, Ale, si pensás en el tema vida después de la muerte. ¿Qué sensación te genera? Y puede ser algo de miedo, de incertidumbre. De curiosidad para algunos. Curiosidad, seguro, sí, tal cual. ¿Considerás que tenés respuestas para el tema? Tengo personales, respuestas tuyas. Tengo algunas respuestas personales, y eso está bueno. Tengo algunas. Bueno. Pero bueno, no todos coincidimos en la creencia, ¿no? Bueno, ahí está. Es que justamente, como lo mencionaba Alexis recién, nuestro programa hoy no se dedica tanto a las respuestas, sino a la búsqueda. El tiempo no nos alcanzaría. Vamos al living y lo vamos charlando. El tiempo no nos alcanzaría para desarrollar lo que implica las respuestas a tremenda cuestión. Pero sí, va a aparecer un poco obviamente de esto desde ya, pero especialmente vamos a pensar en lo importante de esta búsqueda. Freud, en una de sus declaraciones, expresó lo siguiente, y en esto quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con Freud, ¿no? En muchas cosas no, pero esto me parece realmente muy significativo. Y es lo siguiente: para vivir plenamente se necesita dar una solución al problema de la muerte. Si lo dejamos sin solución, gastamos demasiada energía en negarlo o nos obsesionamos con él. Me parece muy importante esta declaración. Creo que es una verdad. Para poder vivir plenamente necesitamos encontrar respuestas a esta inquietud. Una inquietud existencial. ¿Hay algo después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Si no encontramos estas respuestas, sigo con este pensamiento que me parece muy valioso, o gastamos demasiadas energías en negar la cuestión, o nos terminamos obsesionando con esta cuestión que también es un desgaste impresionante de energía mental, emocional, espiritual. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para encontrar solución a este problema, encontrar respuestas? Bueno, de pronto una actitud podría ser como la del el genial físico teórico fallecido hace poco, Stephen Hawking, quien dijo directamente, y tengo aquí otro pensamiento para leer en este caso de él, quiero compartirlo textualmente, él dijo: yo considero al cerebro como una computadora que dejará de funcionar cuando fallen sus componentes. No hay paraíso o vida después de la muerte para las computadoras que dejan de funcionar. Ese es un cuento de hadas de gente que le tiene miedo a la oscuridad. Fuerte lo que expresó Hawking desde su postura, ¿no? Dice, es todo un cuento, no hay vida después de la muerte, la computadora del cerebro deja de funcionar y ya está. Por otro lado, podemos citar experiencias de personas que dijeron, no, yo estuve allí un momento muerto, ¿sí? De pronto la medicina de alguna forma lo confirma, hubo muerte, clínicamente hablando, y
de pronto, no sé, vamos a decirlo así, resucitó, la persona volvió y cuenta, sí, la luz, el túnel, encontrarme con personas que ya han muerto. ¿A quién creer? ¿Cómo saber? Yo quiero plantear sinceramente que valoro, por un lado, la honestidad intelectual de Stephen Hawking al decir, yo considero, él fue claro, yo considero, es una creencia, una postura que él tenía, no se lo puede demostrar científicamente esto de que se apaga la computadora de la mente y no hay nada más. Por otro lado, las personas que han tenido estas experiencias sensoriales, también hay una limitación en sus experiencias para encontrar respuestas. ¿Por qué? Porque los sentidos no siempre son la mejor guía. La ciencia comprueba claramente que cuando falta oxígeno al cerebro, podemos tener esas sensaciones que aparecen en quienes dicen que estuvieron muertos un momento y volvieron. O algunas drogas como el LSD y otras drogas fuertes producen estos efectos, ¿sí? La sensación de que estoy en contacto con algo más allá. Evidentemente necesitamos una base más profunda y más sólida para encontrar respuestas a qué pasa después de la vida. ¿Hay vida después de la muerte? Así es, Rodrigo. Bueno, vamos a estar en algunos instantes nada más con vos para seguir bien de cerca la entrevista que tendrá con Ciro, que tiene mucho para contarnos acerca del tema que estamos tocando aquí en el programa de hoy. Y como te lo mencionábamos al inicio, tenemos un regalo, un obsequio, es una guía de lectura de la Biblia totalmente gratuita. ¿Cómo haces para tenerlo? Bueno, simplemente tenés que comunicarte con nosotros. Estás viendo el material, el teléfono 11 50 02 54 54. Podés escribirnos ahora mismo, vamos a estar en contacto y te vamos a indicar de qué manera entonces podrás tener este material. Además te contamos que estamos en las redes sociales, nos podés buscar como Una Luz Radio y TV y por supuesto también en nuestra web unaluzenelcamino.org.ar. Ahora sí, entonces, vamos a disfrutar de la entrevista que tendrá Rodrigo con Ciro. Y ya estamos en nuestra entrevista del programa de hoy con Ciro. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco por invitarme a compartir este momento. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Ciro, porque es muy valioso que estés dispuesto a compartir este tema que a muchos les crea mucha inquietud. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo después de la muerte? ¿De qué manera esto te fue afectando a vos, inquietando? Creo que desde chiquito. A ver, contanos cómo fue. Sí, mira, arrancó todo desde muy chiquito. Yo no sé si fue producto de mirar televisión, de escuchar las noticias. Empezó a surgir una inquietud dentro mío de analizar qué es la muerte. Claro. Y empezó a tomarme con miedo y angustia porque empecé a pensar si se moría mi familia, si se morían mis padres, qué iba a pasar, si los iba a volver a ver o si me moría yo. Y la verdad que me empezó a dar un poco de miedo siendo tan chico. Claro. Y pensabas mucho en eso. Me hacía meditar mucho. Y así fue que empecé a crecer un poco. Empecé a tratar de averiguar sobre el tema, empecé a preguntar, empecé a mirar programas, a buscar documentales, ver si podía obtener una respuesta y era como que nada me cerraba, no obtenía esa respuesta, no podía llenar ese vacío que por ahí que tenía. Y así fue pasando el tiempo, fui creciendo con esa duda sin poder sacármela hasta que ocurrió un hecho que marcó un punto de inflexión. Ajá. Estaba cursando mi carrera universitaria, sí. La verdad que había arrancado muy bien, hasta que de golpe de un día para otro empezó a irme mal, empecé a sentir un poco mal, empecé a desconectarme del grupo de amigos con el que había arrancado a estudiar. Eso la verdad que me pegó muy duro porque yo había renunciado a un montón de cosas por mi carrera, había dejado de pasar tiempo con amigos, había dejado de hacer deporte y hacía otras tantas cosas. Te habías enfocado totalmente en la carrera, todas tus expectativas ahí. La encaré al 100% y fue un golpe muy duro. Me acuerdo que por ahí fueron 4 o 5 noches de las que volví a la facultad sin ganas de nada, sin ganas de comer, sin ganas de hablar con nadie. Así como llegaba, me acostaba sin siquiera sacarme la ropa, las zapatillas. Y la verdad que esas noches fueron terribles, fueron
pasaron un montón de cosas por mi cabeza, analicé un montón de cosas. Tuviste un momento depresivo muy fuerte, Fue fuerte y empecé a analizar la vida, si por ahí los hechos tenían alguna razón lógica, si las cosas eran aleatorias o pasaban porque sí. Y era como que no encontraba algo de que aferrarme, una esperanza o algo en ese momento de tanta angustia. Perdón, de pronto quedaste como con un vacío de sentido muy fuerte, ¿no? Porque habías apostado toda tu carrera y te empezó a ir mal y sentías que no habían motivos importantes para seguir adelante. Exactamente, y era como que buscaba algo de lo cual aferrarme. Ajá. Y también empecé a analizar cómo por ahí había tanta gente siendo tan joven y por ahí tomaban la decisión de quitarse la vida. Y es como que surgió otra vez la duda de la vida después de la muerte y empecé a preguntarme, ¿será que la gente toma esa decisión porque hay algo más allá, hay algún otro tipo de existencia, hay algo mejor? Y entonces fue como que la situación de angustia sumado a eso y que no encontraba respuesta a ninguna de las dos cosas, ayudó mucho a que se agrave más, por así decirlo. Se hizo más fuerte esto de qué pasa después de la muerte. Claro, porque en un estado depresivo es normal que aparezca la idea de la muerte, ya sea como ideación o como intención, ¿no? Y de pronto te volviste a confrontar con esto. ¿Qué pasará después de la muerte? Claro, es como se sumaron las dos cosas y fue un combo medio muy depresivo, la verdad. Y bueno, en medio de eso, recuerdo un día que pasé a buscar a la chica que era mi novia. Ella vivía con su abuelastra. Y cuando la busqué, me acuerdo que me dijo, justo estaba mi abuelastra reunido con un grupo de personas y están hablando sobre la vida después de la muerte y leyendo cosas en la Biblia. Justo ese tema, en ese momento. Justo ese tema. Y la verdad que me acuerdo que me impactó el tema de escuchar vida después de la muerte y la Biblia. Me surgió mucho la duda de cómo podía estar conectada la Biblia con la vida después de la muerte. Claro, habías buscado en muchos lugares, pero hasta el momento en la Biblia no. Claro, yo si bien mi familia era cristiana, no era practicante, entonces yo nunca había tenido una educación cristiana. Y era como que en la vida, a lo largo de todas las cosas que fui viendo, como que tenía muchas versiones por ahí dando vuelta y ninguna sin cerrar. Fue así entonces que le dije a mi novia, por favor, decirle a tu abuela para pactar un día, vamos a reunirnos y vamos a estudiar la Biblia y leer sobre ese tema que me llama mucho la atención. ¿Y la abuela se jugó? ¿Estuvo dispuesta? Sí, la abuela no tuvo ningún problema, me dijo cuando vos quieras, coordinamos un día y empezaste a buscar este tema en la Biblia. Así fue que sí, que llegó el día, empezamos a hablar primero un poco, después a tratar de relacionarlo con la Biblia. A ver, Ciro, perdón que te interrumpa acá, porque esto es lo que queremos que nos cuentes especialmente en el siguiente bloque, ¿sí? Después de tanta búsqueda, cuando te pusiste a estudiar la Biblia sobre el tema, bueno, ¿qué pasó? ¿Puede ser? Sí, dale. Vamos ahora a este momento de música para el alma. Compás Compuesto nos trae justamente el tema Sentido de Vivir. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida. Quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo,
razón de mi existir. Y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. No tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Y escuchábamos este tema musical, Ciro, que acá lo llamamos música para el alma, y realmente vos estabas necesitando algo así, sentido de vivir, como dice esta música que recién compartíamos. Y por eso empezaste a estudiar la Biblia, luego de haber buscado en muchos lados. ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? ¿Qué fuiste encontrando? La verdad que me sentí muy cómodo desde el primer momento que empecé a leer la Biblia. Empezamos a hablar sobre el tema. Sentí como que los fundamentos que me daban la Biblia eran irreprochables. Me hizo sentir muy bien. Es como que dije, esto es lo que estuve buscando tanto tiempo, después de encontrar tantas cosas, tantas versiones, tantas teorías por ahí sin sentido, sin fundamentos, y leerlo en la Biblia, ver que tenía fundamentos, tenía pruebas concisas. La verdad que fue una bendición muy grande para mí. Dije, no, es increíble cómo Dios me guió hasta ese punto. Y bueno, algo, por ejemplo, si podés compartir de lo que encontraste estudiando este tema en la Biblia. Claro, uno de los primeros versículos que leí que me impactó mucho en ese momento fue... Contanos, por favor. Se encuentra en Eclesiastés, el capítulo 9, el versículo 4 dice, habla sobre los muertos nada saben. Hay esperanza para todo el que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, hasta su memoria quedó en el olvido. Por ahí era un tema que nunca me cerró, no sabía qué era la diferencia entre por ahí la vida y la muerte, si había alguna diferencia de estado, y este fue uno de los primeros versículos que leí sobre el tema, y es como que a partir de ahí empezó a cerrarme la idea. Y bueno, esto me ayudó un montón, cambió un montón mi vida, empecé por ahí a encontrarle un sentido, veía como que todo tenía una lógica. Claro, porque esto... Ciro, vale decir en el poco tiempo que tenemos acá de la entrevista que es apenas la punta del iceberg de todo lo que descubriste acerca del estado de los muertos y en realidad de qué es la vida, ¿no? Porque ahí la Biblia está desarrollando este concepto de que la muerte nos deja en un estado así de inconsciencia, nada sabemos, como decías. Hay un descanso total. Bueno, no alcanzamos ahora a desarrollar esa doctrina. ¿De qué manera esto te dio esas respuestas y sobre todo esa paz que tanto buscabas? Y no fue como una respuesta a un clamor que tuve desde muy, muy pequeño. Y no solamente me cerró este tema, sino que me abrió un montón, como dijiste, fue como la punta de un iceberg que me ayudó a cerrar un montón de otros temas. Y vi como todo estaba por ahí conectado en la Biblia. Eso para mí fue muy impactante. Y
bueno, teniendo en cuenta esto, también hay otro versículo que me identifica mucho, que creo que es lo que resume un poco mi vida, que también me gustaría compartir. Por favor, aprovechamos que nos queda un ratito para que leamos algún otro de los textos que tanto te ayudó. Este versículo se encuentra en Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3. Dice así: clama a mí, te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Creo que apenas lo leí dije, esto es el resumen de mi vida. Fue como que desde muy chico yo empecé como a clamar de una forma u otra a Dios para tratar de llenar ese vacío o ese algo que tenía ahí sin poder cerrarlo, y Dios en su infinito amor y misericordia me lo reveló en el momento justo, por ahí cuando estaba pasando por una situación al borde del límite. Dios se reveló a mí y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Encontraste que este texto se hizo realidad en tu vida. Clamaste y Dios te respondió. Dice el texto cosas grandes y ocultas, o sea que las estabas buscando. Y como decías, en un momento límite. Eso queríamos preguntarte ya para ir cerrando. ¿Qué pasó con ese estado depresivo? ¿Qué pasó con tu carrera? ¿Cómo terminó esa historia? No, a partir de ahí cambió totalmente el estado, se revirtió totalmente, encontré esperanza en la Biblia. A partir de diferentes versículos sentía que Dios me hablaba. La situación también universitaria cambió totalmente. ¿Terminaste tu carrera? Pude terminar la carrera. ¿Qué estudiaste, Ciro? Estudié ingeniería civil. ¿Sos ingeniero? Sí, me recibí ingeniero. Con la ayuda de Dios, la Biblia me ayudó un montón para poder terminar la carrera. ¿Y estás ejerciendo ya? Sí, actualmente estoy ejerciendo. Con lo joven que sos, felicitaciones. Y además, quiero mencionar esto. Con tu cabeza de ingeniero, ahora podemos entender un poquito más por qué la búsqueda y lo analítico. Sin embargo, qué interesante es que no necesitamos renunciar a la razón y al desarrollo intelectual para tener fe. Exacto. Al contrario, creo que la fe te ha ayudado muchísimo para ser un ingeniero feliz. Exactamente. Creo que fue así como lo mencionaste vos. Ciro, gracias de corazón por acompañarnos con tu historia de vida tan resumida, pero que nos enriquece un montón. Que Dios te siga acompañando y siga siendo una luz en tu camino. Gracias a vos por dejarme compartir un poco de mi historia. Y continuamos ya en los minutos finales de nuestro programa de hoy. Y ahora sí nos metemos en el último bloque de oración aquí en nuestro programa. Veíamos la entrevista que tenías, Rodrigo, con Ciro. Qué historia, ¿eh? Me encantó sí. Porque un chico joven, con todo su desarrollo también profesional, intelectual, y decíamos, no hay que renunciar a la razón para tener fe. Esas respuestas más profundas que necesitamos, no tienen por qué estar divorciadas de la razón, de la reflexión. Y bueno, Ciro fue un gran buscador en este sentido y nos deja su historia de vida. Por eso decíamos al principio del programa de hoy que el tiempo nos limita y no íbamos a desarrollar tanto respuestas específicas al tema, sino la necesidad de hacer una búsqueda sobre esto. ¿Qué hay después de la muerte? ¿En qué podemos creer después de la muerte? Y para eso queremos recordarte que nuestro programa tiene preparada una herramienta para tu crecimiento espiritual, para tu búsqueda espiritual y por lo tanto para tu fortalecimiento emocional, que es de mucha utilidad y es un obsequio de nuestro programa. Es esta guía para estudiar la Biblia por temas. Y justamente uno de los temas, lo tengo aquí a mano, el número 20, desarrolla directamente este asunto. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa después de la muerte? Preguntas específicas, como ¿por qué morimos? ¿Qué es la muerte? ¿Sabe algo quién ha muerto? Lo que Ciro recién estaba compartiendo de la Biblia. ¿Qué ocurre con el alma? Bueno, te recomendamos de corazón que puedas utilizar este material para esas respuestas que todos estamos buscando. Así es, un material, Rodrigo, que está muy interesante y que vos lo podés tener allí en tu casa, con vos. Simplemente tenés que comunicarte con nosotros al 11 50 02 54 54. Lo decíamos, allí varios capítulos y tocando específicamente el tema que estamos charlando con vos hoy. Podés solicitar este material 11 50 02 54 54 y también por esa misma línea poder enviar
darnos tus motivos de oración, motivos por los cuales estaremos orando. Así es. Para nosotros es un privilegio y una gran alegría poder pedirle a Dios por esos motivos que nos vas contando, que nos vas dejando aquí en el programa, y terminar con este momento de verdadera terapia para el alma, que es hacer juntos una oración. Querido Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque podemos compartir un programa más, te damos gracias porque podemos estar reunidos a través de este medio, con tantas personas que de corazón te estamos buscando, te necesitamos, y especialmente cuando pensamos en temas tremendos, trascendentes como este, que es la vida y la muerte. Gracias por regalarnos la vida y gracias por darnos esperanza ante la muerte. Gracias por darnos la oportunidad de buscar respuestas sobre este tema. Te pedimos que nos guíes y nos ilumines y que podamos ser sinceros buscadores de lo que necesitamos descubrir acerca de este tema. Y te pedimos que bendigas y guíes a todos los que en este momento nos están acompañando, y cada una de estas peticiones que han llegado al programa las dejamos en tus manos de amor. Te rogamos y agradecemos todo esto, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rodrigo, y gracias a vos por acompañarnos, por estar allí del otro lado. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en un nuevo capítulo. Esto fue Una Luz en el Camino. Hasta pronto.